micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, según Hechos capítulo 2 versículo 38, enseñara que el bautismo es necesario para la salvación. Hechos capítulo 2 versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como sucede con cualquier verso o pasaje aislado, discernimos lo que éste enseña, primeramente, filtrándolo a través de todo lo que la Biblia enseña sobre el tema. En el caso del bautismo y la salvación, la Biblia es clara en que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesucristo, no por obras de ninguna especie, incluyendo el bautismo. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Así que, cualquier interpretación que llegue a la conclusión de que el bautismo, o cualquier otra acción, son necesarios para la salvación, es una falsa interpretación. ¿Por qué entonces, algunos llegan a la conclusión de que debemos ser bautizados a fin de ser salvos? A menudo, la discusión sobre si este pasaje enseña o no que es necesario el bautismo para la salvación, se centra en la palabra griega iais, traducida como para en este pasaje. Aquellos que sostienen la creencia de que el bautismo es requerido para la salvación, son prontos en señalar este verso y el hecho de que dice, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, Hechos capítulo 2 versículo 38, asumiendo que la palabra traducida, para, en este verso, significa, a fin de obtener. Sin embargo, tanto en griego como en español, hay muchos posibles usos de la palabra para. Por ejemplo, cuando uno dice, toma 2 aspirinas para tu dolor de cabeza, es obvio que no significa, toma 2 aspirinas a fin de obtener tu dolor de cabeza, sino que quiere decir, toma 2 aspirinas porque ya tienes un dolor de cabeza. Hay 3 posibles significados de la palabra, para que pueden ajustarse al contexto de Hechos capítulo 2 versículo 38. 1. A fin de ser, convertirse en, conseguir, tener, mantener, etc. 2. Porque, o como resultado de, y. 3. Con respecto a. Puesto que ninguno de los 3 significados puede ajustarse al contexto de este pasaje, es necesario estudiarlo, con el fin de determinar cuál es el correcto. Necesitamos comenzar por ver hacia el pasado en el lenguaje original y el significado de la palabra griega iais. Esta es una palabra griega común, es usada 1774 veces en el Nuevo Testamento, que es traducida de muchas diferentes maneras. Al igual que la palabra en español, para, puede tener muchos significados diferentes. Así que nuevamente, vemos al menos 2 o 3 posibles significados del pasaje, uno que parecería apoyar que el bautismo es necesario para la salvación y otros que no lo sería. Mientras que ambos significados de la palabra griega iais son vistos en diferentes pasajes de la Escritura, notables eruditos del griego, tales como A. T. Robertson y J. R. Mantei han mantenido que la preposición griega iais en Hechos capítulo 2 versículo 38 debe ser traducida como debido a o en vista de, y no a fin de o con el propósito de. Un ejemplo de la forma en que esta preposición es usada en otras partes de la Escritura es vista en Mateo capítulo 12 versículo 41, donde la palabra iais comunica el resultado de la acción. En este caso, se dice que los hombres de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. La palabra traducida, a, es la misma palabra griega iais. Es claro que el significado de este pasaje es que ellos se arrepintieron debido a, o como resultado de, la predicación de Jonás. De la misma manera, sería posible que Hechos capítulo 2 versículo 38 esté realmente comunicando el hecho de que ellos debían ser bautizados, como resultado de, o debido a, que ellos ya habían creído y al hacerlo, ya habían recibido el perdón de sus pecados. Juan capítulo 1 versículo 12. Capítulo 3 versículos 14 al 18, capítulo 5 versículo 24, capítulo 11 versículos 25 y 26, Hechos capítulo 10 versículo 43, capítulo 13 versículo 39, capítulo 16 versículo 31, capítulo 26 versículo 18, Romanos. Capítulo 10 versículo 9, y Efesios capítulo 1 versículos 12 al 14. Esta interpretación del pasaje también es consistente con el mensaje registrado en los 2 siguientes sermones de Pedro a los no creyentes,
donde él asocia el perdón de pecados con el acto de arrepentirse y poner la fe en Cristo, sin siquiera mencionar el bautismo. Hechos capítulo 3 versículos 17 al 26, capítulo 4 versículos 8 al 12. Además de Hechos capítulo 2 versículo 38, hay otros 3 versos, donde la palabra griega iaies es usada en conjunto con la palabra bautizar o bautismo. La primera de estas es Mateo capítulo 3 versículo 11, os bautizo en agua para arrepentimiento. Está claro que la palabra griega iaies no puede significar, a fin de obtener o lograr, en este pasaje. Ellos no fueron bautizados, a fin de obtener arrepentimiento, sino que fueron bautizados, porque se habían arrepentido. El segundo pasaje es Romanos capítulo 6 versículo 3, donde tenemos la frase, bautizados en, iaies, su muerte. Nuevamente esto se ajusta al significado, debido a, o con respecto a. El tercero y último pasaje es Primera de Corintios capítulo 10 versículo 2, y todos en, iaies, Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Nuevamente iaies no puede significar, a fin de lograr, en este pasaje, porque los israelitas no fueron bautizados a fin de lograr que Moisés fuera su líder, sino porque él era su líder y los había sacado de Egipto. Si uno es consistente con la forma en que la preposición iaies se utiliza en relación con el bautismo, debemos concluir que Hechos capítulo 2 versículo 38 se está refiriendo en realidad a ser bautizados, porque ellos habían recibido el perdón de sus pecados. Algunos otros versos donde la preposición griega iaies no significa, a fin de obtener o lograr, son Mateo capítulo 28 versículo 19, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21, Hechos capítulo 19 versículo 3, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 15, y capítulo 12 versículo 13. En cuanto a este verso y la preposición iaies, la evidencia gramatical es clara en que, mientras que ambos puntos de vista sobre este verso están correctos dentro del contexto y la gama de posibles significados del pasaje, la mayoría de la evidencia favorece la definición de la palabra, para, como, por causa de, o con respecto a, y no a fin de obtener. Por tanto, Hechos capítulo 2 versículo 38, cuando es interpretado correctamente, no enseña que el bautismo sea requerido para la salvación. Además del significado preciso de la preposición traducida, para en este pasaje, hay otro aspecto gramatical de este verso que debe ser cuidadosamente considerado: el intercambio de segunda y tercera persona en el verbo y pronombres en el pasaje. Por ejemplo, en la orden de Pedro de arrepentirse y ser bautizados, el verbo griego traducido, arrepentíos, está en segunda persona del plural, mientras que el verbo, sed bautizados, está en tercera persona del singular. Cuando unimos esto con el hecho de que el pronombre vuestros, en la frase, perdón de vuestros pecados, está también en segunda persona del plural, vemos que se ha hecho una importante diferencia. El resultado de este cambio de segunda persona del plural a tercera persona del singular, y de regreso, parecería conectar con la frase, perdón de vuestros pecados, directamente con la orden de arrepentíos. Por tanto, tomando en consideración el cambio de persona y pluralidad, esencialmente lo que tenemos es, todos ustedes, plural, arrepiéntanse para el perdón de sus, plural, pecados, y permitan que cada uno, singular, de ustedes sea bautizado, singular. O, para decirlo más claro, todos ustedes arrepiéntanse para el perdón de todos sus pecados, y que cada uno de ustedes sea bautizado. Otro error cometido por aquellos que creen que Hechos capítulo 2 versículo 38 enseña que el bautismo es necesario para la salvación, es lo que a veces es llamado la falacia de la inferencia negativa. En pocas palabras, esta es la idea de que, solo porque una afirmación sea cierta, no podemos asumir que todas las negaciones de esa afirmación sean automáticamente ciertas. En otras palabras, solo porque Hechos capítulo 2 versículo 38 dice, arrepentíos y sed bautizados para perdón de vuestros pecados o el don del Espíritu Santo, no significa que, si uno se arrepiente y no es bautizado, no recibirá el perdón de pecados o el don del Espíritu Santo. Hay una importante diferencia entre una condición de salvación y un requisito para la salvación. La Biblia es clara en que creer es tanto una condición como un requisito, pero lo mismo no puede decirse del bautismo. La Biblia no dice que, si un hombre no es bautizado, entonces no será salvo. Si eso fuera verdad, Jesús nunca habría estado dispuesto a asegurarle al criminal crucificado con él, que estaría con él en el paraíso ese mismo día,
Lucas capítulo 23 versículos 39 al 43. No podemos añadir ningún número de condiciones a la fe, la cual es requerida para la salvación, sin afectar el requisito para la salvación. Por ejemplo, consideren la afirmación: si una persona cree, es bautizada, va a la iglesia, y da a los pobres, será salva. Se cae en un error si uno asume que todas estas condiciones, bautismo, ir a la iglesia, dar a los pobres, es requerido para que uno se salve. Mientras que las condiciones pueden ser la evidencia de la salvación, ellas no son un requerimiento para la salvación. El hecho de que el bautismo no sea requerido para recibir el perdón de pecados, y el don del Espíritu Santo debería también ser evidente simplemente leyendo un poco más adelante en el libro de los Hechos. En Hechos capítulo 10 versículo 43, Pedro le dice a Cornelio que todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Por favor noten que, hasta este punto, nada ha sido mencionado acerca de ser bautizado. Sin embargo, Pedro conecta al creyente en Cristo con recibir el perdón de sus pecados. Entonces, después del mensaje de Pedro acerca de recibir a Cristo, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos capítulo 10 versículo 44. Es solo después de que ellos habían creído, y por tanto habían recibido el perdón de sus pecados, y el don del Espíritu Santo, que Cornelio y los de su casa fueron bautizados. Hechos capítulo 10 versículos 47 y 48. El contexto y el pasaje son claros. Cornelio y su casa recibieron tanto el perdón de pecados como el Espíritu Santo antes de que fueran bautizados. De hecho, la razón por la que Pedro les permitió ser bautizados fue que ellos mostraron evidencia de haber recibido al Espíritu Santo, al igual que Pedro y los otros judíos creyentes lo habían hecho. En conclusión, Hechos capítulo 2 versículo 38 no enseña que el bautismo sea requerido para la salvación. Mientras que el bautismo es importante como una señal de que uno ha sido justificado por la fe, y como una declaración pública de nuestra fe en Cristo y membresía en el cuerpo local de creyentes, no es el medio para la remisión o perdón de los pecados. La Biblia es muy clara en que somos salvos solo por gracia, solo a través de la fe en Cristo únicamente. Juan capítulo 1 versículo 12, capítulo 3 versículo 16, Hechos capítulo 16 versículo 31. Romanos capítulo 3 versículos 21 al 30, capítulo 4 versículo 5, capítulo 10 versículos 9 y 10, Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10, Filipenses capítulo 3 versículo 9, Gálatas capítulo 2 versículo 16. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.